Así como están parados de pies, hermanos, vamos a pasar lo mejor, que en esta hora le vamos a dar privilegio a nuestro hermano Melvi, que trae la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. Y la iglesia. Aleluya. Estamos en victoria. Amén. Porque Dios ha sido bueno. Amén. Yo le doy gracias a Dios, amén, por este privilegio, amén, de traer la palabra de Dios, amén, a nuestra hermana y a nuestros pastores, amén, por dar el permiso, amén, de traer este consejo, de la bendita palabra del Señor, amén. Y quiero decirles algo, amén. Yo sé que el tiempo ha avanzado, amén, pero como dice nuestro pastor, la palabra es importante, amén. Y esto, hermanos, realmente Dios ha puesto una palabra en mi corazón, amén. Y creo, amén, porque la palabra acá lo dice, amén, que todo esto que estamos haciendo, porque de eso va a tratar la palabra, del orden de Dios, amén. Y quiero, amén, que escuche, amén. Y yo creo que ya muchos se han leído en Hebreos la palabra, amén. Quiero leerles rápido esta palabra. No es el versículo del mensaje, pero dice en Hebreos capítulo 13, versículo 7, amén. Acordaos de vuestro pastor, amén, porque Él dice en lo que nos enseña la palabra. Entonces lo que estamos haciendo en este momento, hermanos, es honrando la vida de nuestros pastores, amén, honrando su vida, amén, porque la palabra acá nos lo dice, que nos acordemos de nuestros pastores. Amén. Así es que rápidamente les voy a pedir que vayamos ahí al libro de Proverbios 14. Amén. Proverbios 14. Aleluya. Verso 12. Amén. Aleluya. ¿Todo lo tienen? Aleluya. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. Le pido a la iglesia, a los pastores, amén, que me lleven en oración, amén, para que sea Dios hablando a nuestras vidas, amén. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, mi Dios eterno. Sé tú, Señor, tomando el control, Señor, de mi vida, Padre de la gloria. Te pido, Padre Santo, que seas tú hablando, Señor, a tu pueblo, Padre de la gloria, y seas tú llenando, Señor, nuestras vidas, Padre de la gloria. Gracias te damos, Señor, porque sabemos de que tú, Señor, tienes el control y tú sabes la palabra de la cual estamos necesitados, Padre. En esta hora, Padre, recibe toda alabanza y toda adoración, y te damos a ti la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amén, aleluya. Gloria a Dios. El tema en esta preciosa tarde, amén, es los peligros de no seguir el orden de Dios. Amén. Como les hablaba al principio, no nos hemos salido del orden
bíblico hacer esto, amén. Porque su palabra lo dice, que nos acordemos de vuestros pastores, amén. Y este tema que traigo, amén, va a estar hablándonos a nuestra vida, como decía nuestro pastor, ¿verdad? El domingo pasado, ¿verdad? La palabra primero nos habla al que la trae, amén. Y ahora va a hablar a todo el pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque a veces, hermanos, piensan de que el que trae la palabra, como él dice, como decía nuestro pastor, ¿verdad? Que nosotros nos escapamos, pero no, es primero a nosotros, amén. Por eso yo me recordaba de la prédica de pasada, porque él decía, lean, y había una palabra ahí que no queríamos a veces hasta leerla, necios, decía ahí, ¿verdad? Y realmente es la palabra de Dios hablando a nuestra vida, amén. Pero yo quiero traerles, amén, este pasaje, les traje este pasaje porque a veces, como dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que son caminos, gracias, de muerte, amén. Y Dios estableció un orden perfecto, amén. Y podemos verlo desde el principio, ¿verdad? Desde la creación, amén. En la familia, en la sociedad, en la vida espiritual, ¿verdad? El orden fue hecho, ¿verdad? No para limitarnos, ¿verdad? Sino para preservarnos. Cada vez que el ser humano se sale del orden divino, abre la puerta a la confusión del pecado y a la destrucción. Pero el orden de Dios trae, escuche bien, el orden de Dios trae vida, paz y bendición. Pero el desorden espiritual trae caos, dolor y muerte. La palabra de Dios nos dice esto, amén. Y el primer punto, amén, el primer peligro es, amén, el caos que reemplaza la paz, amén. Yo quiero en Génesis 1:2, yo creo que ya lo sabemos, amén, pero vemos ahí, se nos narra que la tierra estaba desordenada y vacía. Estaba desordenada, amén. Pero algo tan importante, cuando Dios nos gobierna, amén, el resultado, ¿verdad? Cuando Él no gobierna, el resultado es desorden y vacío, amén. El hombre sin Dios vive sin dirección y sin propósito y sin paz interior, amén. Dios ha estado hablando a nuestras vidas últimamente, iglesia. Yo he podido estar poniendo esa atención a los mensajes que se han estado trayendo, amén. Y esos mensajes nos mueven, ¿verdad? El testimonio que oímos el miércoles, un testimonio poderoso, amén. Y traigo esto porque me gustó la ilustración que hizo nuestra hermana de un micrófono apagado, amén. Y nosotros, yo les
quiero decir, quiero compartirles esto, ¿verdad? Porque es parte del orden de Dios. Amén. Y cuando yo me recordaba de la ilustración, ¿verdad? Yo recordaba que, como todos saben por acá, amén, que yo nací en un hogar cristiano. Yo nací en un hogar cristiano. Pero eso sabemos muy bien que no tiene nada que ver, amén, porque como decía el pastor la semana pasada, tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión. Si no estás en la iglesia, pero no va a pasar nada. Amén. Y no nos gusta cuando la palabra viene algo que no estamos de acuerdo. Cuando la palabra viene y nos dice, esto no es lo que tienes que hacer. Esto no es el orden de Dios. Pero yo quiero decirte que cuando yo me vine de Guatemala para acá, no sé si lo he contado, pero como muchas veces yo quiero decirte que a veces decimos nuestros padres, fallaron. Empezamos a ver situaciones que nuestros padres hicieron. Y yo venía viendo, yo dije, bueno, vi que mis padres no se habían casado por la iglesia. Yo tenía como 3, 4 años, amén. Pero yo dije, bueno, todo esto no tiene nada que ver. Y empecé y dije, me voy a Estados Unidos, pero yo andaba noviando con alguien que no era de la iglesia. Quiero contar esto porque es orden de Dios, amén. Y lo estaba haciendo, y cuando vine a este país, Dios me empezó a hablar a mi vida. Y me empezó a redarguir su Espíritu Santo y me decía que lo que yo estaba, donde estaba, no estaba haciendo lo correcto. Entonces yo le empecé a pedir a Dios perdón y tomé la decisión de corregir y dije, hasta aquí nomás. Hasta aquí nomás, porque la palabra de Dios me está hablando y me está diciendo que yo no puedo estar con un yugo desigual. Entonces la palabra es dura a muchas veces a nuestra vida, pero cuando realmente nosotros obedecemos a Dios, va a haber bendición en nuestras vidas. Va a haber bendición en nuestras vidas. Y vemos, amén, este ejemplo en Génesis 1:2. Amén. En Génesis, en el capítulo 2. Vemos cuando Dios habla y le dice a Adán, ¿verdad? Y a Eva, amén. Él los pone y les dice lo que tienen que hacer. Él les da la orden, les dice, los pongo acá, de todo pueden comer, pero del árbol del bien y el mal no pueden comer. Puso una regla, puso ese orden, y ¿qué pasó? Desobedecieron. Amén. Entonces, cuando se rechaza, amén, el orden divino, viene un caos, amén, espiritual, ¿verdad? Quiero el segundo peligro, amén,
la pérdida de propósito. Amén. Y en Jonás hemos oído esa historia, amén, donde Jonás 1, Dios le da la orden a Jonás, amén. Dios le da una orden clara a Jonás, pero él huye en dirección contraria. Él huye al contrario. Él dice: me mandaron para allá, pero yo voy para acá. Desobedeció la orden que Dios le dio. Amén. Y sabemos que el que no sigue el orden de Dios pierde el rumbo de su vida. Jonás termina en una tormenta fuera de su destino, porque quiso hacer las cosas a su manera. Entonces, cuando tomamos decisiones fuera del consejo de Dios, escucha, cuando tomamos decisiones fuera del consejo de Dios, nos salimos del propósito para el cual fuimos creados. Amén. Y sabemos, amén, que fuera del propósito de Dios, lo que va a suceder es que va a haber confusión a tu vida. Cuando tú no estás en el propósito de Dios, tú estás confundido. Tú estás todavía: ¿será que estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que estoy por el camino correcto? ¿Será que lo que estoy haciendo es bueno? ¿Por qué? Porque no estás en el propósito del cual Dios quiere para tu vida. Amén. Entonces, cuando tomamos, amén, aleluya, la decisión, ¿verdad?, de servirle al Señor, Dios obrará para que nuestro propósito se cumpla en nuestra vida. Amén. El tercer peligro: consecuencia y disciplina divina. Wow, aquí viene un tema que realmente, iglesia, escucha este tercer peligro: disciplina divina. Y yo traigo acá, si quieren, porque es largo, en Números capítulo 16 se narra una historia donde Coré se levantó con un buen grupo a querer enfrentar a Moisés, al llamado de Dios. Es una historia que realmente, hermanos, estamos honrando a nuestros pastores y tenemos que saber sujetarnos a la autoridad de nuestro pastor. Amén. Porque es el orden divino, es el orden que Dios ha puesto. Amén. Dios lo ha puesto acá. Tenemos que obedecerlo. Amén. Tenemos que honrarlo. Amén. Porque esta historia terminó triste. El que la lee, y yo sé que ya la han leído, fueron muchos los que murieron, porque uno arrastra a otro. Lamentablemente uno se lleva al otro y el otro, pero es cuando hay confusión. Pero cuando tú tienes claro el propósito de Dios, tú no te vas a dejar llevar por lo que te digan. Tú no te vas a dejar llevar por lo que te digan. Aleluya. Pero ¿qué pasó? La tierra se los tragó.
se los tragó. Y aparte los 250 pensaron que se habían salvado y no, fuego también los eliminó. ¿Por qué? Porque estaban enfrentando al que Dios había designado para librar y para llevar al pueblo a la tierra que Dios quería llevarlos. Amén. Entonces, Dios no tolera el desorden ni la rebelión de su pueblo. El juicio vino, amén, sobre ellos como advertencia para todos, amén. Cuando se quebranta el orden de autoridad, ¿verdad?, en el hogar, en la iglesia o en la sociedad, se rompe la cobertura espiritual. La rebelión contra el orden de Dios siempre trae consecuencias. El cuarto peligro: confusión espiritual. Amén. En Corintios, hermanos, Pablo habla en los Corintios capítulo 14, en los últimos versículos del capítulo 14, Pablo le enseña, ¿verdad?, a la iglesia el orden de los dones espirituales. En ese capítulo Pablo les habla y les enseña que todo se tiene que hacer en orden. Amén. Como cuando venimos acá, hay un orden. Hay un orden para todo. Amén. Hay un orden. No es desorden, porque sabemos de que si hay desorden, la presencia de Dios no está acá. Porque Dios nos dice que Él es un Dios de orden. Amén. Él es un Dios de orden. Aleluya. Entonces vemos cómo Pablo, amén, le habla a la iglesia primitiva, ¿verdad?, y exhorta a mantener el orden en la adoración y en el uso de los dones espirituales, ¿verdad? El orden, escucha, el orden no apaga el espíritu, sino que permite que su presencia fluya con poder y claridad. En la vida personal, dice, esto significa vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo y la guía de la palabra. Cuando una persona o una iglesia se aleja del orden bíblico, surge el desorden doctrinal y las falsas enseñanzas y la confusión espiritual. Amén. Pero vemos, amén, el quinto peligro: la muerte espiritual. Este peligro, hermanos, es el quinto peligro, y habla de la muerte espiritual. Y todos sabemos, amén, y sabemos este versículo que dice en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Amén. La paga del pecado es muerte. Amén. El final de toda vida fuera del orden de Dios es la muerte espiritual. Aleluya. El pecado comienza. ¿En dónde creen que empieza el pecado? La desobediencia, aleluya. Ahí empieza el pecado, amén. Cuando desobedecemos, amén, es donde empieza el pecado, aleluya. Y termina con la separación eterna, amén. Desobedecer es el orden divino, es rechazar la vida misma
que viene de Dios. El pecado no solo trae consecuencias terrenales, sino eternas. Amén. Cuando el hombre sigue el orden de Dios, hay armonía, hay bendición, hay propósito. Pero cuando lo ignora o lo reemplaza por su propio criterio, el resultado es confusión, pérdida y juicio. Amén. Entonces, Dios, amén, nos manda a que sigamos el orden. Y acá tenemos la palabra de Dios. Y esto es el orden. Acá está el orden de todo lo que tenemos que hacer. No podemos ir en contra de la palabra de Dios. Dios nos habla, amén, a través de la palabra de Dios. Hay cosas, hermanos, que ya están escritas acá. Ya no deberíamos de estar todavía preguntando si estoy bien tomando esta decisión. Porque aquí está la verdad ya. Aquí está la verdad ya. Esta es la verdad. Ya no podemos venir y decir no. Dios ha puesto a nuestro pastor, amada iglesia, para recordarnos, pero todo está escrito acá. Él no predica otra cosa más que la palabra de Dios. Él predica la palabra de Dios. Nosotros tenemos que obedecerla. Si no, no vamos a ver el propósito de Dios en nuestra vida. Yo quiero contarte, amén, que Dios llamó, amén, a varios personajes. Dios los ungió. Yo quiero mencionarte a varios. Uno de ellos fue Saúl, el primer rey de Israel. ¿Y qué pasó? Amén. Por haber desobedecido, ¿verdad? Porque como pecado de adivinación, dice, la rebelión, y como ídolos a la idolatría, la obstinación. Pero dice, Dios lo escogió y ungió como primer rey de Israel. Ahí lo encuentras en 1 Samuel capítulo 10. Pero desobedeció el mandato de destruir completamente a Amalek. Y todavía se trató hasta de justificar. Se trató de justificar. Y dice, no lo hice, ¿por qué? Para ofrecértelo en sacrificio. Pero él desobedeció la orden que Dios le dio. Amén. Y el resultado fue que Dios lo rechazó. Amén. Entonces vemos, amén, que perdió su reinado. Amén. Dios se alejó completamente. Sansón. Dios quiere dar a los jóvenes también. Cuidado con las Dalilas. Cuidado. Amén. Pero vemos a Sansón, amén, que también fue, amén, que Dios puso, amén, en él, ¿verdad? Él llamó, amén, pero él perdió, amén, porque reveló, ¿verdad?, su secreto. Y a causa de eso, Dios, ¿qué? Ahí sí, como dicen, también terminó, ¿verdad? Vemos a otro personaje, y este personaje murió. Y les hablo de Caín, el que ofreció fuera
del orden divino. Amén. Eso lo encuentras en Génesis capítulo 4. Mas no miró, dice la palabra ahí en Génesis, mas no miró Jehová con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces, él ofreció sacrificio sin fe ni obediencia al modelo de Dios. En lugar de corregirse, se llenó de envidia y terminó matando a su hermano. Y fue maldecido y apartado de la presencia de Dios. El otro personaje, amén, Judas, también terminó quitándose la vida. Hermano, este personaje, qué tremendo, fue llamado a ser un discípulo, pero se apartó, ¿verdad? Entonces vemos que Judas, ahí en Mateo 27, del 3 al 5, ahí narra, donde dice que entonces Judas arrojó las piezas de plata en el templo y saliendo fue y se ahorcó. Fue escogido por Jesús. Escucha, fue escogido por Jesús. Vio milagros, escuchó su voz, pero su codicia lo llevó a traicionar al Hijo de Dios. Murió sin arrepentimiento verdadero, lejos del propósito eterno. Amén. Entonces, todos estos hombres, amén, fueron escogidos por Dios, pero perdieron el rumbo por no permanecer en su orden. La desobediencia interrumpe el propósito. El orgullo apaga la visión y la rebeldía destruye el destino. Entonces, el problema, hermano, Dios te puede llamar, amén, pero solo la obediencia te va a mantener, aleluya, en tu llamado. Solo la obediencia te va a mantener en tu llamado, aleluya. Porque cuando le obedecemos, aleluya, Dios nos bendice, aleluya. Y la bendición de seguir el orden de Dios, quiero mencionarte, Noé fue bendecido porque él obedeció cuando Dios le dijo: construye el arca. Él obedeció. Yo quiero decirte algo, y esto se pone bueno acá al final, porque la vida cristiana, la vida con Dios, no es por vista, sino es por fe. Es por fe. Cuando tú le obedeces a Dios, y aunque no has visto lo que Dios te dice, Dios te va a bendecir por la obediencia a Él y a su palabra de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque tú le estás obedeciendo y estás siendo obediente con Él. Entonces se va a tomar tal vez un tiempo, porque vemos a Noé, lo trataron de loco, le dijeron de muchas cosas. ¿Cómo estás haciendo esto si no llueve? ¿Cómo estás haciendo esto? Yo me recuerdo que cuando yo me moví para acá, aleluya, me dijeron también: hey, ¿para qué vas para allá? Ya no hay nada. Pero, hermanos, somos portadores
de la bendición de Dios. Es la promesa. Es la promesa de Dios. Que todo lo que nuestra planta pisare será nuestro. Aleluya. Pero cuando le creemos al Señor. Aleluya. Entonces Noé creó. Aleluya. Él le creó a Dios. Y se puso a trabajar. A hacer el arca. Amén. Que no fue fácil. Amén. Yo sé que no fue fácil. Pero él obedeció el orden. Y lo hizo. Amén. Vemos también a Abraham. Amén. Que le dijo el Señor: sal de tu tierra y tu parentela, y te llevaré a la tierra que yo te diga. Y él obedeció sin ver nada. Es que eso es lo bonito de ser hijo de Dios. Eso es lo bonito, hermanos. Es lo hermoso. Que nos hemos visto, pero le estamos creyendo. Por eso Dios dijo: bienaventurados, porque no le hemos visto, pero hemos creído. Aleluya. Bienaventurados, porque nadie de los que estamos acá le vimos. Amén. Pero somos dichosos porque hemos creído que Él vino a morir por nosotros. Aleluya. Entonces Abraham, vemos a Josué, que también, amén, en Josué 6:20 vemos cómo Josué obedeció el plan de Dios para rodear 7 veces. El orden de Dios rompe murallas que la fuerza humana no puede derribar. Aleluya. Qué tremendo, amén. Cuando escuchamos esto, y muchos, ¿verdad?, líderes también dijeron: ¿cuál es tu estrategia militar? ¿Cómo vamos a entrar? Entonces, cuando vieron que empezaron a darle vueltas a Jericó, siempre, como les digo, se levantan más de alguno que quiere robar la visión. Amén. Y ahí se levantaron varios, ¿verdad?, que dijeron: hombre, esto está mal, dando vueltas. Pero cuando sucedió la última vuelta, vieron cuando las murallas empezaron a caer. Aleluya. ¿Por qué? Porque la obediencia de Dios va a derribar cualquier muralla. Aleluya. No va a haber cosa grande que no pueda caer cuando tú le obedeces a Dios. Aleluya. Entonces, Dios, amén, quiere, aleluya, que le obedezcamos. Aleluya. Y yo quiero llevarte, por último, aleluya, a Deuteronomios. Aleluya. Gloria a Dios. Capítulo 28. Deuteronomios capítulo 28. Gloria a Dios. Mira lo que dice acá. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, hoy también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz
de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Acá, hermanos, puedes seguir leyendo y Dios te da una lista grande de todas las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida cuando le obedecemos. Cuando le obedecemos, Dios tiene grandes promesas para nuestra vida. Aleluya. Gloria a Dios. La paz. Amén. La dirección clara. Y una bendición duradera. Porque cuando estás con Dios, nadie va a poder hacerte frente y vas a ver el propósito de Dios cumplido en tu vida. Aleluya. Porque eso es para lo que Dios nos ha llamado, para que podamos ver todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Aleluya. Esto es lo último, hermanos. Y sigamos obedeciendo el orden de Dios. Porque cuando Dios, aleluya, nos da las órdenes, tenemos que obedecerlas. Porque si no, la palabra dice que puede haber muerte. Puede haber muerte. Amén. Y para terminar, yo quiero hacer algo. Lo hicimos, amén. Que pase a nuestros pastores, amén. Y los líderes, amén. Aleluya. Hermano Phil. Pasen todos los líderes para orar por nuestros pastores, amén. Vamos a orar por ellos, para que Dios los guarde, los cuide, amén, y que siga usando su vida, amén, para que, pastor, usted es un gran instrumento en la mano del Señor, amén. Gracias por instruirnos en el camino del Señor, amén, con pura palabra de Dios, amén. Vamos a hablar por ellos, amén. Extiendan su mano, vamos a ponernos de pie, hermanos, y extiendan su mano, amén. Y vamos a orar por nuestros pastores, amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias. Gracias, Padre, por nuestros pastores. Padre, te pedimos fortaleza, te pedimos bendición sobre su vida, sobre su casa. Te pedimos bendición sobre su familia, sus hijas, su hijo, sus nietos. Padre, te pedimos bendición sobre toda su familia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, sigue usando su vida, Padre. Padre, fortalécelo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos por ellos, porque han pagado el precio, Señor, para servirte, Señor. Sabemos que tú nos vas a bendecir y vas a